Así es como termina esta misa exequia del Romano Pontífice Francisco. Así es como levantan ahora el ataúd que tuvo el Evangelio durante esta ceremonia. Monseñor Francisco Javier Acero, ¿en qué etapa estamos? ¿Qué sigue en este punto de las ceremonias honrosas al Papa Francisco, Monseñor? Bueno, pues ahora lo que sigue es que el cuerpo va a ser trasladado y enterrado en la Basílica Santa María la Mayor, que está ubicada en la ciudad de Roma, fuera del Vaticano. Pues vemos que en este recorrido va a estar mucha gente presente, se va a hacer un recorrido lento. Estamos viendo los gentilhombres, que son los que antiguamente llevaban la silla consistorial, pues están llevando ahora el ataúd. Están retirando el ataúd de la plaza de Roma, donde tantas veces predicó y tantas veces saludó a la gente y especialmente a los mexicanos, que siempre que pronunciaba el nombre de México, de la Virgen de Guadalupe, ahí estaban todos los mexicanos, estábamos todos aplaudiendo y haciéndonos sonar. El féretro, el cuerpo del Papa Francisco está saliendo ahora mismo de la plaza de San Pedro y va allá a Santa María la Mayor. Por última vez. Por última vez. En la plaza de San Pedro. Hay una parte importantísima, Francisco Sea desde Ciudad de México, Pascal Beltrán del Río también en la Ciudad de México, en esta transmisión especial de Grupo Imagen y por supuesto Monseñor, que se menciona en la homilía y que me parece destacable acerca de los atributos de la personalidad del papado, pero también del propio Jorge Bergoglio como Papa, como Francisco, que es la interlocución de religiones, particularmente en territorios asediados por la violencia, asediados por la guerra, pero en donde se trenzan, donde se tejían, Monseñor, pues comunicaciones entre diversas fes. Así es, el Papa siempre, desde que era arzobispo en Buenos Aires, Nacho, él siempre estaba abierto al diálogo con otras religiones y sobre todo al ecumenismo. Él era muy amigo incluso de los judíos, del rabino en Buenos Aires. Entonces, en este momento, el hecho de que estén de diversas religiones, incluso de los Emiratos Árabes Unidos, recordemos ese documento sobre la fraternidad, bueno, pues no deja de ser un sello plasmado en donde un papa siempre abierto al diálogo y sobre todo entre las religiones, como dice el documento sobre la fraternidad y la convivencia humana, que sí se puede desde las religiones construir un mundo en paz. Fíjate, Padre Paco, Nacho, ¿qué te deja esta misa? Fíjate, mi querido Nacho, ahorita que los estaba escuchando, me recuerda una frase del Papa Francisco sobre la paz, que decía: la paz es artesanal, se construye día a día con obras de justicia y de misericordia, es lo que decía. Me llama mucho la atención también de esta homilía del cardenal Giovanni Battista Re, cuando habla que es significativo que su primer viaje pastoral fue a Lampedusa, obviamente hablar de la migración. En su biografía él habla de que la migración es un derecho doble para la gente. Es un derecho, primero, el salir de un lugar en donde pueden ser sujetos de cualquier tipo de pena, incluso la muerte, en donde no pueden siquiera seguir su vida porque a lo mejor no tienen ni siquiera la posibilidad de alimentarse. Y segundo, es un derecho de ir a un país que probablemente está causando lo que ellos están viviendo, esa guerra, o por lo menos son los proveedores de las armas, o de alguna forma tienen también una dominación económica que ha logrado que ese país no sea viable para sus habitantes. Es también muy significativo que en este primer viaje a Lampedusa, que fue en marzo del 2016, cuando él estaba dialogando con los políticos y les decía: es que hay que darles asilo, y uno de ellos le dice: pues déselo usted. Y dice: claro, ok, me los llevo. Y se llevó a 3 familias, 12 personas en total, 6 adultos, 6 niños, eran sirios, musulmanes. Se los llevó, les dio pasaporte del Vaticano, por supuesto les dio asilo. Hoy en día viven en las afueras de Roma. Incluso hay una entrevista muy buena que la pueden encontrar en redes,
en donde hablan de cómo estaban rezando por el Papa, por ese hombre que les cambió la vida. Pero no es nada más el predicar, no es el decir, bueno, sin duda, la migración es un problema muy grave, por eso también Trump se le atravesaba el Papa Francisco, pero finalmente es una de las personas que siempre lo hizo dando el ejemplo, con acciones, no nada más con palabras, Nacho. Así es, se volvió prácticamente un deporte, Paco, se volvió, Pascal, estarás de acuerdo, una especie de ejercicio cotidiano después del lunes en que fallece el Papa Francisco, de citarlo, de traerlo a cuenta cuando se trataba de hablar, como decía Paco, de migración, cuando se trataba de hablar de la paz en los lugares en el mundo donde hay conflictos. Se volvió un deporte citar al Papa Francisco. Veía yo a los líderes dándose la paz durante la misa, pero en vida no necesariamente le hicieron tanto caso y no necesariamente siguieron las recomendaciones, Pascal. Pues no, deja el Papa efectivamente un mundo en conflicto. Yo creo que hizo lo que pudo, subrayó el cardenal Giovanni Battista Re, pues que el Papa incluso puso en riesgo su propia vida y habló de aquel viaje a Irak, en donde pues estuvo literalmente en riesgo la vida del Papa. Escribió sobre esto en sus memorias. Dice: si la casa del abuelo arde, si en su país sus sucesores arriesgan la vida o la han perdido, lo suyo es dirigirse hacia allí lo más pronto posible. Y refiere una información de inteligencia cuando estuvo en Bagdad. Dice: la víspera, cuando aterrizamos en Bagdad, me habían informado, la policía había comunicado a la Gendarmería Vaticana que los servicios secretos ingleses les habían advertido de que una mujer bomba, una joven kamikaze, se dirigía a Mosul para inmolarse durante la visita papal. También de que una furgoneta había salido a toda velocidad con la misma intención. Y esto lo subrayó al hablar del sacrificio del Papa y cómo estuvo dispuesto a correr riesgos con tal de poder evangelizar, con tal de poder llevar la palabra de Dios a diferentes partes del mundo. Sí, Monseñor, esto que dice Pascal es muy interesante, porque cuando ya hablamos de evangelizar, me parece que hablamos de algo muy complejo de comunicar. Y si algo distinguió al Papa Francisco fue la simpleza, no banalidad, sino simpleza con la que hablaba. Lo mismo con jóvenes, que interactuaba con niños, que interrumpían su ceremonia y a quienes abrazaban. La manera en que hablaba con los presos, la manera en la que hablaba con integrantes de las comunidades LGBTQ+, en fin, había un atributo muy valioso en el discurso del Papa Francisco para hablar del Evangelio, Monseñor. Claro, Nacho, es que él hablaba con un lenguaje concreto y con un estilo que lo acompañaba. Hablaba con el gesto, era la palabra y el gesto. Yo recuerdo estas palabras, ¿no? Un oído en el pueblo y otro en el Evangelio. Y creo que lo define muy bien. Cercano siempre a las realidades, cercano al pueblo y siempre poniendo esa impronta de Dios desde el Evangelio. A la vez que, pues como decía el cardenal Re en su homilía, pues es un hombre que al final la evangelización lo toma desde la alegría, algo muy original, ¿no? Y es una de las cosas que dice, no perder el buen humor. Él todos los días decía esa oración de Santo Tomás sobre el buen humor, ¿no? Dame un estómago lleno, y no perdía el buen humor. Y si yo me acuerdo en los encuentros que tuve con él, siempre había un chiste o había un gesto espontáneo que hacía cercana esa relación y rompía cualquier protocolo.